¿Qué te impulsó a salir de Chile y partir para Hungría? No sé, yo creo que ese fue como un momento canónico, como que no sabía mucho qué hacer, como que no sabía mucho qué hacer con mi vida, ¿no? Como que todo apuntaba como a que ya prontamente iba a querer como comprar una casa o un departamento. Había algo en mí que quería como salir de allá. Bueno, con el tiempo, obviamente, bajo este mismo viaje de migración, he logrado ver que al final tan feliz no era allá. Creo que lo que más que nada que me empuja es como el hecho como de querer conocer o saber cómo era vivir en otro lado. No solamente el vacacionar, sino como el asentarme en un lugar como de manera más fija y en este caso en Europa. Pero siempre bajo también con esa pequeña pena como de haber dejado el hecho como de enseñar en colegios. Para mí eso siempre ha sido muy importante. La conversación que van a escuchar el día de hoy es con Ian. Él es chileno, quien emigró hace un par de años atrás a Europa. Primero vivió en Hungría con una working holiday, después en Alemania. Hoy en día está estudiando un máster en ese país y nos cuenta cuál fue su proceso, cuál es su visión de vivir afuera de Chile. Él es un gran comunicador, tiene un podcast, tiene muchos seguidores en redes sociales, mucha gente que escucha su mensaje. Esta fue una conversación que se me pasó volando, muy entretenida. Espero que tú la disfrutes tanto como la disfruté yo. Como siempre, si te gusta este canal, te gustan las conversaciones que tengo con distintos viajeros alrededor del mundo, por favor dale like, comenta, comparte con tu gente y también suscríbete. Eso ayuda muchísimo más de lo que tú crees para poder crecer y llegar a más personas. Muchas gracias, disfruta la conversación. Ian, qué gusto tenerte en este capítulo del podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición a esta conversación. Primero que todo, quiero saber cómo te trata la vida después de tu visita a Chile. Hola Marcos, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias por haberme invitado. ¿Y cómo me trata la vida? Bien. O sea, igual se nota la diferencia. Yo estoy en Alemania, así que ya volví al invierno y obviamente se extraña esos días más largos de verano en Chile, sobre todo en la Patagonia. Así que un poquito ir romantizando mi visita y extrañando igual un poco. Perfecto. Oye, Ian, cuéntame un poquito de tipo. ¿De dónde eres? Eres chileno, evidentemente, por el acento. ¿De dónde eres originario? Yo soy oriundo de Punta Arenas, en la Patagonia, en la región de Magallanes. Nací ahí y viví toda mi vida ahí, hasta los 28 años, que fue cuando migré por primera vez a Hungría. Y ahora me encuentro en Alemania. Perfecto. ¿Y tú te fuiste a Hungría en qué formato? Un formato que yo creo que se repite harto acá, que es la Working Holiday. Perfecto, perfecto. Oye, ¿y qué hacías antes de emigrar? ¿Qué hacía antes? Bueno, yo soy profesor de inglés, estudié pedagogía en inglés en la Universidad de Magallanes, en mi ciudad, y bueno, me dedicaba a eso, trabajaba en colegios, en instituciones, la universidad, etcétera. Estuve ejerciendo como por casi 6 años cuando decidí renunciar. O avisar que no continuaba y ya decidí como emprender el rumbo, pero nunca he dejado de enseñar. O sea, siempre he estado en contacto directo con la educación. Tengo una mini escuelita online donde enseño inglés, así que la pedagogía siempre ha sido parte de este andar migratorio. Buenísimo. Oye, ¿y cómo nace esta idea? Porque tú dijiste ejerciendo 6 años, estudiaste inglés en la Universidad de Magallanes. ¿Qué te impulsó a salir de Chile y partir para Hungría? No sé, yo creo que ese fue como un momento canónico, como que no sabía mucho qué hacer, como que no sabía mucho qué hacer con mi vida, no en el sentido que no estaba haciendo nada, como que todo apuntaba como a que ya prontamente iba a querer como comprar una casa o un departamento o algo así, pero había algo en mí que quería como salir de allá. Y bueno, con el tiempo, obviamente, bajo este mismo viaje de migración, he logrado ver que al final tan feliz no era allá. Entonces, creo que lo que más que nada que me empuja es como el hecho como de querer como conocer o saber cómo era vivir en otro lado. No solamente el vacacionar, sino como el asentarme en un lugar como de manera más fija y en este caso en Europa. Pero siempre bajo también como con esa pequeña pena como de haber dejado el hecho como de enseñar en colegios. Para mí eso siempre ha sido muy importante. ¿Por qué Hungría? Y no Francia, bueno, ahora está ahí en Alemania, o Portugal, que hay muchos que se van para allá. ¿Por qué Hungría? Porque tenía un par de concepciones un poco erradas. Yo creo que tú sabes, el 2020 estábamos en la pandemia y yo había comenzado un par de meses antes con este negocio online, que eran las clases de inglés. Yo lo comencé con Ifuello, que igual es una chica que viaja, tal vez la conoces. Sí, lo ubico, sí. Y ella había postulado, había sacado ahora la embajada de Hungría y yo estaba estaba chato con el COVID, con la pandemia, entonces fue como, pucha, quiero irme. Y ella me dice, ¿por qué no sacas ahora acá en Hungría? Porque todas las visas estaban como súper restrictivas y la que estaba abierta era la de Suecia, que esa fue la primera que postulé.
pero al final nunca solicité la plata porque nunca me la aprobaron. Y creo que el convenio está como en stand-by. Algo pasó con ese convenio. Y el que estaba muy abierto y con muy pocas restricciones respecto al COVID y muy como con los brazos abiertos para los migrantes de alguna u otra forma era Hungría. Así que por eso terminé en Hungría y además porque yo había conocido Hungría el 2018, 2019 y yo había estado en Budapest y según yo, en mi perspectiva de turista, todo el mundo hablaba inglés en Hungría, entonces no iba a tener como ningún problema y no, o sea, me equivoqué medio, así que por eso fue Hungría, más que nada porque según en mi mente se hablaba mucho inglés y porque era la que estaba abierta, la verdad. Sí, caché que en ese proceso también yo estaba viendo la postulación a Suecia. Dije, ya me voy a Suecia. Y pasó lo mismo, pues como que estaba en proceso y se cayó la postulación y fue como ya fue. Y ahí empecé con el proceso de Australia. Oye, perdón, dime. solo de curiosidad, ¿en qué fecha postulaste más o menos a la de Suecia? O sea, no alcancé a postular, pero era tipo fines del 2021 o mediados del 2021. Claro, que estaba, y como justo, no me acuerdo muy bien, pero justo en el proceso fue como un día viene una historia de Instagram de alguien que seguía de los viajes y decía, se cierra la postulación a Suecia, como que se cae el convenio, no sé, una cosa. Parece que era de Yo Me Animo, una cosa así. Y, oye, Hungría, Budapest, una ciudad maravillosa igual, es preciosa, ¿no? Espectacular, es como un museo al aire libre muy lindo. Obviamente no todo es como luce en el centro o lo que se ve, lo que ve el turista, claro, como lo que yo vi la primera vez que fui. Pero en sí es una ciudad muy muy linda, obviamente con una cultura diferente a otros países de Europa, pero también súper golpeados por contextos históricos, entonces también tiene su contexto de por qué son como son y por qué se ve la ciudad como se ve. Pero la verdad que es una ciudad muy muy linda, parece un museo a veces. Sí, para mí, bueno, yo, como te contaba antes de la entrevista, yo estuve en Alemania, viví en 2017, estuve como 6 meses, me dediqué poquito a estudiar y viajé mucho. Y ahí fue dentro de esos viajes de fines de semana que conocí Budapest. Y la verdad es que a mí me encantó porque iba sin expectativas. Y la comida era deliciosa, la cerveza era rica, la gente no era tan simpática, digamos, pero digamos que la arquitectura de la ciudad es maravillosa y caminar al borde del río con el parlamento de fondo, un atardecer, me acuerdo, así como muy... No, precioso. Precioso. ¿Tú viviste ahí o viviste en los alrededores? No, yo viví en Budapest, vivía en el distrito 7. Ya. Era un distrito un poquito ya no tan fancy como el centro, pero bien también, o sea, muy bien. ¿Y se recomienda o no la Working Holiday Hungría? Pros y contras. Sabes que mucha gente pregunta eso, sobre todo, de repente todavía llega gente como preguntándome cómo postular y yo es como, ya no cacho, si yo postulé como hace 5 años, pero lo recomendaría, pero sabes que para mí al menos, desde una perspectiva como muy personal, para mí fue muy bueno porque yo siempre he trabajado en lo que te comentaba en las clases de inglés y ese tiempo antes de la guerra entre Ucrania y Rusia era muy barato, no había tanta inflación, entonces la plata te rendía mucho, pero los sueldos son bajos en Hungría, creo que llega a los 500 euros, creo, entonces no te da mucho para ahorrar, que sí es como algo que el migrante a través de la Working Holiday busca mucho, que es ahorrar y después viajar. Con la de Hungría no se da tanto, pero sí la recomiendo porque es muy multicultural. Las húngaras son medio pesaditos, como que yo la verdad que compartí la nada con húngaros, pero te encontrabas gente de muchos lugares, tienes mucho para hacer, es una ciudad muy viva, a pesar que el país sea súper como medio cerrado de mente, la ciudad en sí es como diferente. Entonces yo la recomiendo, pero si es que buscas ahorrar, no creo que sea la visa para ti. Entiendo, sí, porque al final 500 euros mensuales igual no te rinde mucho para viajar. No, que es lo que uno busca un poco con las Working Holiday. Claro, los arriendos son un poco más baratos, pero hasta por ahí nomás, pues tampoco es que pagues 100 de arriendo, 250, doy algo y ahí se te va a dar todo el sueldo. Entiendo. Ian, hoy estás en Alemania. ¿Qué hace un patagón en Alemania hoy en día? ¿Qué hace un patagón acá? Buscando calafate. No, no, mentira. Yo después de la Working de Hungría, yo quería como extender mi estadía en Europa y ya en ese entonces ya había más opciones, pero yo quería postular desde Europa para no tener que irme a Chile, etcétera. Y entonces la que se podía era la de Alemania y yo me vine con la Working también a Alemania, mi idea era venirme a Berlín y la verdad que caché que
que costaba mucho encontrar arriendo, que era súper caro, que la gente andaba dando vueltas meses y yo como que necesito un poco me gusta como el moverme, pero no tanto, entonces necesitaba estabilidad y busqué un listado de ciudades y me apareció Leipzig, que es donde vivo desde el 2022. Y acá estoy, llegué con la Working y hoy en día a los 7, 8 meses cambié a visa de estudiante. Estoy haciendo un máster acá y con esa visa estoy hoy en día. Perfecto. ¿Y qué tal el proceso de postular a la Working Holiday en Alemania versus a postular una visa de estudiante para un máster en el fondo? ¿Es muy diferente? Sí, es diferente. No, en cuanto a tiempo, no fue. Tal vez se tendería a pensar que tal vez la Working es más rápida, pero a ver, no sé si esto es en todos lados, pero la Working Holiday de Alemania se puede postular fuera de Chile, pero no se puede postular en Alemania. Entonces yo la postulé en Chipre. Yo estaba en Hungría, en Chipre, sí, así muy random. Me fui estaba en Hungría, me fui 15 días a Chipre porque se demora, mentira, me fue un poco más. Ellos se toman 2 semanas en aprobarte la visa y te retienen el pasaporte. O sea, se quedan ellos con él. Entonces es difícil salir de la isla. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? Se va a las 2 semanas y se queda en la isla. Y eso fue lo que yo hice. Fue bastante normal el proceso, las fotos, la carta de motivación, todo en inglés, el formulario, mostrar la plata y listo, y me la aprobaron. Y la visa de estudiante era muy similar, pero tiene ya como cosas académicas. Por ejemplo, mi caso era como estar aceptado en un máster, acreditar el nivel de inglés, de suficiencia del idioma con una prueba estandarizada, acreditar plata, que esa es la parte más penca bueno, tú debes saber, que si no tienes un sponsor o no tienes trabajo en Alemania, tienes que acreditar una cierta cantidad por mes y que te lo piden que deposites 12 meses por la cantidad por mes. O sea, en ese tiempo eran como 11.200.000 que tenías que meter en una cuenta y el gobierno no es que se lo quede porque te lo empiezan a devolver, pero tienes que tener esa plata al postular. Entiendo. ¿Y no te pedían como una antigüedad del dinero también? Porque para la Working Holiday algo así era, ¿no? Que el dinero tenía que tener como mínimo 3 meses de antigüedad en la cuenta, algo así. No, mira, para la Working, claro, 3 meses, pero para esta no importaba porque no es como que tú saques una cartola del banco y dices, mira, acá tengo 11 millones y estoy. Tú lo metes, tienes que abrir una cuenta en alguno de los bancos que te indica la embajada y se llama cuenta cerrada, como Superkonto, algo así en alemán. Y tú la entregas y a ti te empiezan a entregar la plata una vez que la visa se aprueba. Entonces, ellos tienen tu plata, básicamente, esa es la cosa. Tienen tu plata y te la van depositando mes a mes, en el fondo. Es como... Claro, lo que yo he entendido con lo que he leído es más que nada que ellos se quieren cerciorar que tú no vas a ser una carga para el Estado, porque como estudiar es gratis, entre comillas, pero no te pagan el vivir, el arriendo ni la comida, entonces tienes que acreditar que tú tienes cierta cantidad de plata como para poder vivir acá. Entiendo. Ian, cuando tú comenzaste el viaje, imagino que también, bueno, tenías esta motivación, viene esta chispita dentro de tu cerebro que te dice el impulso, ya, vamos a viajar, vamos a emigrar. Pero, ¿cuáles fueron los mayores miedos que enfrentaste? O estas cosas que decías así como, chuta, no sé cómo voy a poder sobrellevar esto. ¿Qué miedos tú tenías antes de viajar? Sabes que siempre, ahora estoy más desprendido con eso, pero la plata. Siempre la plata ha sido un tema, como el hecho como de no estar con tu círculo cercano, como la familia, más que nada, y como pasar como carencias económicas. Ese era como mi primer miedo. Mi otro miedo era, como yo seguía trabajando online, mi miedo era, y siempre lo es, yo creo que para que todos los que somos como emprendedores, como en qué minuto esto se va a las pailas y no consigo más plata, o no tengo más estudiantes o clientes, lo que sea. Y ese era mi miedo porque a mí me carga, yo no soy flojo, pero me cargan como estos trabajos como que se da mucho, como de limpiar o trabajar en hotel. No me gustan. En algún minuto lo hice cuando estudiaba en la universidad en Chile, no sé, propinero, otras cosas, pero ya no, como que sé que no quiero hacer eso. Entonces como que ese era mi miedo, como, pucha, si pierdo todos los ahorros y tengo que empezar a trabajar, es como, no, como el trabajar, el estar solo, el no saber llevar la soledad. Y obviamente como, bueno, el idioma también, porque claro, yo me siento muy cómodo en el inglés, pero en los 2 países que he vivido por más tiempo no se habla inglés como primer idioma, entonces igual eso como el no saber si vas a lograr como congeniar o comunicarte o qué tan difícil puede ser.
Y bueno, disculpa Marco, y lo último como que yo creo que tal vez no fue como tanto cuando migré, porque tenía como la noción como de que Europa más abierto de mente, etcétera, pero igual como con los nuevos surgimientos más como políticos y mucho como mucha crítica y mucho como mucho malos tratos hacia los migrantes. Y hoy en día siento que ese es un tema para mí, como que no me gustaría pasar por alguna especie de discriminación o algo. Y eso debo reconocer que está como más latente hoy en día. ¿No has pasado por algo así? Sí, sí se ha pasado por algo así, pero no recientemente, cuando llegué a Alemania, creo que fue una muy mala señal, yo estaba en Berlín, me quedé 3 días en Berlín y me vine a Leipzig. Y en la estación de tren había una señora muy alemana, muy prototipo alemán, por así decirlo, y no podía subir su maleta al ascensor. Entonces yo, como no sabía hablar alemán, le dije como, le ayudo en inglés, pero no esperé a que me dijera sí o no. Como vi que quería agarrar la maleta, llegué y le agarré la maleta y esta vieja me dio un charchazo en la mano, así como una cachetada gigante en la mano y me tuve que subir al mismo ascensor porque mi tren ya salía pronto. Y no sé qué me decía, pero me miraba con una cara, no me gritaba, pero me decía como cosas y toda la gente alrededor me miraba y me sentí muy vulnerado, como que no entendía lo que estaba pasando. Nadie salió como a mi defensa o me dijo como, oye, ¿qué onda? Y no sé, sentí como mucha vulneración y eso ha sido como lo único, pero yo creo que uno como migrante, sobre todo cuando las diferencias físicas son tan notorias con la gente de acá, pasa que de repente, no sé, pues te miran mucho y uno ya cree que es como por algo. O no sé, siempre estoy tratando de hacer todo muy cuidadoso, como no entrar con una bolsa sospechosa o dar el asiento. Y eso de repente es como pesadito. Es heavy el tema de como de los códigos culturales de estos países también, porque uno no los va entendiendo con el tiempo. Creo que es re complejo, sobre todo la sociedad alemana. No sé, yo tengo muy buenos comentarios de cuando vivía ahí, ¿cachai? Pero también uno vive cosas, po. A mí una vez, no sé, una vieja también me gritó en el metro porque yo estaba hablando español con una amiga española, ¿cachai? Nos dijo así como, oye, aquí se habla alemán, ¿cachai? Pero fue como una de, digamos, en 6 meses que fueron maravillosos compartiendo con gente muy linda. Entonces igual es difícil, pero igual te queda dando vueltas, porque hay alguien que te carga de emociones muy negativas, pues. Si al final igual te cuestionas y te sentís mal. Entonces uno va como generando y va creciendo en ti una empatía muy grande hacia los migrantes, a la gente que viven en países que no son sus países de orígenes, en general en todo el mundo, y tú te das cuenta que en todo el mundo está lleno de migrantes por todos lados, ¿cachai? Y más empatía a los migrantes en Chile, más empatía por los mismos chilenos que se van a otros lugares del mundo, y es bien interesante como esa apertura de mente también y cómo se te va ampliando la perspectiva de mundo a través de este tipo de cosas. Oye, disculpa, solamente quería comentar que es cierto eso que dices porque yo siento que uno no dimensiona hasta que uno se va o hasta que uno es el migrante. Y me pasó mucho como ahora en Chile volviendo por ejemplo, un día vi una manifestación como en contra de los migrantes, sobre todo de los venezolanos. Y te juro que me dio tanta rabia, como una rabia parida, así como contra esta gente, como decía, como cómo son, y me daba mucha pena pensar que hubiesen, o sea, y habían, yo creo, migrantes que estaban escuchando lo que la gente gritaba. Y claro, me acordaba como de yo cuando acá hacen marchas los lunes en contra de los migrantes. Y como la diferencia de cómo un día tú eres como del grupo que está siendo criticado y al otro día tú ya eres como el nacional. Entonces, como, claro, como que yo siento que te hace como reflexionar mucho sobre eso y también como, bueno, entender que al final, que hay tantas cosas que están pasando hoy en día, como tantos prejuicios y que al final no es sano vivir así tampoco. Para nada, para nada. Y esto me recuerda a una canción de Jorge Drexler, que es cantautor uruguayo, que es mi cantautor favorito de la vida. Y en una canción dice: yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, pero de todos lados un poco. En el fondo es como, todos venimos de todo, pues, ¿cachai? Al final, y es el futuro, en el fondo al final vamos a estar todos mezclados entre todos nomás, ¿cachai? Y nadie tiene el derecho de sentirse dueño de un lugar por sobre alguien más, ¿cachai? Al final la migración ha sido parte de nosotros desde tiempos prehistóricos, si bien obviamente hay que controlar ciertas cosas y mantener normas sociales, ¿cachai? Porque uno entiende la rabia de la gente ante ciertos grupos que en el fondo ensucian, ¿cachai? El nombre de algo más grande, pero no es justo tampoco. Entonces, y ser parte de eso igual es
como, te da más empatía. Pues como por ejemplo, a mí me pasaba, yo siempre le contaba a mi amigo, mi familia, a mi pareja, de que cuando yo estaba en Asia, por ejemplo, es súper raro caminar por la calle y tú sentirte el diferente. Y que la gente te mira porque tenés cara de latino o te ven cara de pakistaní, ¿cachai? Porque siempre te confunden a los latinos como con pakistaní o con otra nacionalidad más arábica y te ven en la calle como diferente, vos. Pero acá tú veis un chino, un japonés, no pasa piola, vos, en Latinoamérica. A menos que seáis de Perú, ¿cachai? Que están súper mezclados. Entonces, como pasar a ser el observado Eh, es muy difícil explicar esa sensación. Hay que vivirla nomás. Así mismo. Ian, tú has viajado mucho, por lo que veo. Ahora vives fuera de Chile. ¿Cómo tú definirías o cómo tú como diferenciarías el viajar versus el emigrar? Diría que el emigrar es lindo, pero siento que viajar como tipo turistear es mucho más disfrutable que el migrar. Siento que la actitud de uno también es diferente porque, bueno, igual depende de las aspiraciones o las expectativas que uno tenga, pero por ejemplo, me pasaba, por ejemplo, que cuando viajaba, yo empecé a viajar cuando terminé mi carrera, seguí hice un intercambio entre la carrera hice un intercambio y después de eso yo dije, ya, yo quiero viajar, quiero como comerme el mundo, bueno, el mundo para mí era Europa, esa es la verdad, como súper eurocentrista todo, entonces era como Europa, cada año yo iba a Europa y claro, no me importaba ir a un país como República Checa, no sabía el idioma, aprendía una que otra palabra, si no entendía no pasaba nada, porque me encontraba con otros turistas, iba a estar ahí poco, si no entendía nada no había problema, pero me pasó, por ejemplo, en Hungría como esta frustración de ya no entender, porque yo no estaba turisteando, porque yo no estaba 3 días o 5 días en un lugar, yo estaba meses, y de repente eran situaciones como, pucha, no entiendo, están avisando que algo pasó en el metro y no entiendo. Solamente sigo a la gente. Entonces siento que eso como que siento que el migrar, y como se habla mucho como estos duelos migratorios, te golpea de otras formas. Y sobre todo cuando migras solo. Porque hay mucha gente que lo hace con amistades, en pareja, etcétera. Pero cuando migras solo igual tiene una carga un poquito más fuerte, diría. Y bueno, eso diría que son como las diferencias principales. Totalmente de acuerdo. Al final igual emigrar está súper romantizado. Porque Un rato. uno viaja y todo es todo lindo en general, pues te quedas de repente en un rico hotel o si te vayas a un hostal, conocí a gente bacán que está en la misma parada, pero emigrar implica muchas cosas, puedes lidiar contigo mismo en la soledad, el no entender lo que pasa, el tema de los códigos culturales de cada país también, el tema financiero muchas veces que no tienes certeza si en 2 semanas más vas a tener plata para pagar un alojamiento, ¿cachai? O a veces te pasan situaciones como que te enfermas, no hay nadie que esté para cuidarte, etcétera. Hay muchas implicancias. Además, que es como que necesitas de repente de apoyo de tu familia, de tus amigos, y está ya un vuelo de 18 horas, o la diferencia horaria también. Entonces, como que tiene muchos más desafíos de los que implica. O sea, no, yo De creo que no es hecho, para todos. eso estaba pensando porque tú estuviste en Australia. ¿Cuánto tiempo estuviste Sí. allá? 2 años. Estuve casi 2 años, sí. Entre Australia y viajando. No sé cómo lo hiciste con la diferencia de horario, porque yo en Australia he estado una sola vez y fue una pasantía, estuve un mes y algo. Y sabéis que no se me hizo incontrolable porque nuevamente yo tenía un ticket de retorno a Chile, o sea, esto era una fase nomás. Pero encontraba muy heavy eso de que yo despertándome, la gente en Chile se estaba acostando y me costaba un mundo contactarme con mi familia, con amistades, como que no. Llevar las redes también era como que subí una historia, pero no sabía que era subirla, entonces no sé Sí. cómo fue para ti esos 2 años. Sí, pues desafiante. Al principio cuesta mucho acostumbrarse, sobre todo cuando tú tienes una relación muy cercana con la gente que dejas atrás, ¿cachai? En el fondo, en tu país. A mí me costó, la verdad es que me costó. Después te vayas acostumbrando un poco, pero sí o sí vas a perder comunicación. O sea, eso tienes que estar muy claro de que lo vas a perder, porque al final, durante la semana, mientras tú te estás acostando, Hmm. tu gente acá se está levantando a trabajar, ¿cachai? Y viceversa, cuando tú te vayas a levantar a trabajar, tu gente se está acostando. Entonces, de repente, los fines de semana tampoco tú puedes ser preso de esa comunicación y tienes que hacer tu vida, viajar, hacer panoramas, salir con amigos. Entonces, hay un deterioro importante en la comunicación. Y claro, esa sensación de estar a un vuelo de 15, 16 horas directo, porque no todo el mundo puede pagarse un vuelo directo porque no es tan barato para Australia hoy en día. Mm. Eh,
Y además el cambio horario es difícil, po. No, no es fácil, no te voy a mentir, es un proceso que cuesta acostumbrarse. Entonces por eso también mucha gente no se queda, po, incluido yo. ¿Cachai? Que al final no es como por no querer estar allá, sino más bien como sopesar, digamos, como el aspecto práctico de la vida, de que allá podéis trabajar de lo que sea, o sea, podéis trabajar de lo que sea y tenéis la vida asegurada. ¿Cachai? Versus seguridad social, digamos, y todas esas cosas, versus en el fondo estar solo, o hacer tu vida solo, o empezar toda tu vida solo. Entonces uno va como sopesando esas dos partes, y hay gente que elige una, hay gente que se va por la otra, ¿cachai? Yo elegí volver y hacer mi vida acá. Y, por ejemplo, anécdota chistosa, anécdota, digamos, romántica, por así decirlo. Yo con mi pareja actual, nosotros ya llevamos como un año juntos, y cuando yo estaba en Australia no estábamos juntos, pues. Éramos como conocidos, ¿cachai? Y cuando trabajaba en un hotel, ella mientras se acostaba, yo me estaba levantando y entraba a trabajar, no sé, tipo 11 de la mañana, y aprovechamos a hablar caleta en las mañanas, ¿cachai? Como que hacíamos ese cambio, y después cuando yo volví nos juntábamos y todo, y ahí... la comunicación no fue un impedimento para que naciera el amor. Eso es bueno, la esperanza. Así es. Oye, Ian, yo por redes sociales, con tu podcast, te veo como un tremendo comunicador, la verdad. O sea, yo te sigo, escucho lo que pones en redes sociales, tanto en tu podcast como en Instagram. Te mencionó Boric en una historia, lo vi ahí. Es como, sí, lo voy a colocar como en mi currículum ahora, como el presidente. Qué entretenido. No, me cagué la risa, fue como, buena, está llegando a gente importante. En todos estos canales tú lo que hablas sobre mitos sobre emigrar, lo que significa ser chileno en el extranjero, lo que significa volver a empezar, viajar solo, la soledad, etcétera. ¿Qué te llevó a comenzar esta faceta tuya como comunicador y hablar sobre estos temas? El aburrimiento, yo creo. No, hablando en serio. La terapia. Yo, empecé con un proceso de terapia siempre digo el año pasado, fue el 2023, y empecé con terapia como en noviembre, octubre del 2023. Y ya venía con la idea que quería hacer un podcast, pero como que no me animaba, porque esta típica como de que, ¿quién lo va a escuchar? Si todo el mundo está haciendo podcast, como ¿qué voy a aportar yo? ¿Qué puedo aportar yo en esto? Entonces como que empecé con la terapia y dije como quiero hablar, como que quiero sacar cosas. Obviamente no me pongo a hablar de mi terapia en el podcast, pero igual se toca bastante. Y eso, ¿sabéis qué? Como que la terapia fue como que dije como ya, así como quiero como comunicar cosas. Y fue eso porque antes yo tenía blog de yo me acuerdo mi nombre antes en redes sociales era Ian Wanderluster. Que ni siquiera me acuerdo cómo se pronuncia la palabra, sé que es en alemán como esto, Lust de ganas y Wander como de viajar, parece, no sé. Entonces, claro, como estas ganas como insaciables de viajar. Pero una vez que migré y me asenté acá un poco en Leipzig, me di cuenta que tanto no quería viajar, que no soy una persona que está buscando todos los fines de semana grandes como para irme, no sé, un fin de semana, no. Como que soy muy feliz, como muy asentado, muy como recorriendo acá el cafecito y conociendo y muy como de comunidad de acá. Entonces, como que dije... Como te digo, tenía este blog, después lo cerré y cambié mi nombre porque dije como ya no quiero viajar tanto. Y claro, acá empezó como esta faceta más como introspectiva, como de, pucha, yo soy un migrante y siento que quiero comunicar cosas y no todo es lindo y no todo es como, sí, vente, porque acá es como Fantasilandia. Entonces como que sentía que el formato que más me acomodaba era el podcast, porque también, bueno, yo empecé a hacer el podcast sin cámara y siento que me acomodaba mucho el no tener que... como colocar mi cara, porque si no era como, uy, ¿cómo te ves mejor? No sé. Y decía como, ya es la voz nomás, es la voz y lo que quieras comunicar y alguien te va a escuchar. Y la verdad que ha sido como un camino interesante. Obviamente, tú igual lo debes saber, obviamente es algo que cuando uno crea contenido y es un creador más pequeño, por así decirlo, no te genera ganancia económica, uno lo hace por amor al arte. Ojalá eventualmente algo se pudiese conseguir, pero a lo que iba con esto es como que de repente uno lo quiere hacer como muy constante, pero a veces obviamente el tiempo apremia, el dinero apremia, el trabajo apremia, entonces ha sido un buen camino con algunas pausas, pero ya voy a retomar prontamente. ¿Por qué crees que las personas resuenan tanto con tu mensaje? Mira, más de lo que yo crea es como lo que me han dicho, al menos como por mensaje y cosas así. De partida, bueno... siempre a mí me empezaron a seguir como en Instagram, o la cuenta empezó a crecer, estos típicos videos como de ¿eres chileno, quieres viajar? Ven, no sé, como que por eso. Entonces obviamente hay gente que no me sigue a mí por ser yo.
y creo que la gran mayoría no me sigue a mí por ser quien soy. Pero obviamente cuando empecé a mostrar como ya un poco mi opinión política o opinión sobre ciertos temas o sobre colocando ciertas como barreras, mucha gente se fue, pero mucha gente me empezó a escribir como, oye, ¿sabes que me gusta? Porque como que casi nadie dice como su color político, se hacen los lesos, no sé, y es como, ah, ya bueno. Entonces como que yo siento que, no estoy diciendo que otros podcasts no lo sean, porque yo creo que todos tratamos de poner nuestra cuota de de genuidad en el proyecto, pero siento que de verdad como que para mí a veces es como una balborrea, obviamente me controlo, pero siento que lo que más la gente dice que le gusta es como como cuán genuino es, como cuán verdadero uno se muestra y también como el hablar desde estas como vulnerabilidades también. Y yo siento que la gente resuena mucho con eso más que con una vida más perfecta o como me vine acá por el canje, no sé, como que siento que eso de repente resuena un poco más. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso que dices. Y de todos estos temas que has hablado en el podcast, estas temáticas tipo la Navidad, el viajar solo, el lidiar con la soledad, ¿hay algún tema en particular que a ti te ha tocado más fuertemente y que haya hablado con todo tu corazón y te haya, en el fondo, sentido más identificado aún? Ah, ¿sabéis qué? Creo que creo que todas las temáticas me tocan, pero siento que cuando se habla como de la soledad, pero no desde un sentido de que yo me sienta solo. O sea, obviamente hay veces que me siento solo y que digo como, chucha, me gustaría, ups, no me porté bien. Como de autenticidad y ser genuino. La chuchería parte de nuestra identidad. Como que digo como, claro, el tema de la soledad, pero no desde un punto de vista que yo me sienta solo y que quiera como, hablar de la soledad, sino que es como la soledad también, mucha gente le tiene tanto miedo y se romantiza mucho de repente el viajar con otro o con otra. Y claro, y uno para de hacer cosas y están estos mitos como de que, pucha, si estás tan solo es porque algo no está bien o algo andamos ocultando, no sé. Entonces como que esos temas, cada vez que toca el tema como de la soledad me gusta mucho hablarlo porque está bien, o sea, yo creo que he aprendido hoy en día a hacer el balance de que soy un ser social, me gusta compartir con personas, pero también me gusta estar solo y me gusta viajar solo y me gusta de repente ir a tomarme un café solo y que no me hable nadie y colocar mi celular en modo avión, no sé. Y creo que eso es como un tema que para mí es importante igual transmitir para que la gente que quiera, si es que alguien te pueda tomar de repente como referente o como, no sé, como ejemplo, diga, pucha, se puede, si no siempre tienes que hacer planes con otro y al final de repente eso igual genera frustración si es que ese otro, esa otra no te apaña y al final no lo haces, es como que te quedas ahí como pensando como cómo hubiese sido. Sí, sí, es súper cierto. El tema de la soledad, yo creo que es de los grandes temas que se habla uno mismo digamos, con uno mismo cuando está ahí afuera. O sea, al final, en cierta forma, es como que te veía obligado también a hacer una vida social contigo, de tener que ir al cine, ¿cachai? Porque no siempre hay gente para ti, tus amigos están todos en la suya también, como que todo el mundo está viviendo el mismo proceso. Y hay algo muy lindo, encuentro yo, como en el aprender a estar contigo, el sentirte en compañía contigo mismo. No significa que resuelvas todos tus temas, pero sí te ayuda mucho en la autoestima porque te das cuenta de que eres capaz de hacer las cosas por tu cuenta, de que no necesitas la ayuda de nadie más. El hecho de ir a otro país, encontrar trabajo, tú que tienes tu academia de inglés, seguramente trabajaste en un montón de cosas, estás estudiando allá, ¿cachai? También es como que darse cuenta y racionalizar esas cosas por dentro y decir, oye, qué loco de lo que soy capaz. Es muy lindo, pero son conversaciones que uno tiene con uno mismo. Porque si te lo viene a decir alguien más, como que a veces no te hace tanto sentido. No, y siento que es muy cierto eso de, como decimos, o sea, nos somos, yo creo que como por defecto seres sociales que vivimos en comunidades, etcétera, y por eso también es que la migración pega tan fuerte. El otro día lo escuchaba de una psicóloga que es como que el ser humano de por sí como que resiste y sobrevive en comunidades. Pero claro, también está ese otro lado de que uno igual puede solo, o sea, yo puedo divertirme solo, puedo ir a descubrir un restaurante solo, puedo leer un libro solo y está todo bien. Al otro día puedo tal vez juntarme con 10 personas, pero eso una cosa no quita lo otro. Y siento que es muy sano también, como dices tú, porque hay ciertas reflexiones que nos van a llegar si es que estás todo el rato como con mucho estímulo. De repente llegan cuando estás solo. Así es. Ian, después de buenos años fuera de Chile,
estuviste acá hace poquitito, estuviste, me imagino que visitando a la familia. Ujú. ¿Cómo ves a Chile hoy después de estar fuera? Sabéis que lo veo muy cambiado, como en cosas buenas y en cosas malas. O sea, lo malo más que nada no viene como del país, ¿para qué te voy a mentir? Como que, a ver, ya, espera, me estoy dando muchas vueltas. No hay problema. Me gusta mucho, cada vez que voy, siento que es una cosa ya más personal, pero es como la conexión que yo siento como con Chile hoy en día. Siento que miro a Chile como con otros ojos, que soy un poco más compasivo con nuestro país. Antes era como, ¿por qué Chile es tan malo en todo? Y sí, hay cosas que a mí no me gustan, como cosas más estructurales, como de modelo de Chile, pero, o sea, hay cosas que son súper como que uno las toma por sentado, pero por ejemplo, el internet, el pagar poco por el internet, el metro en Santiago es un lujo comparado con otros lugares, la gente es muy solidaria, en Punta Arenas, por ejemplo, todavía es muy tranquilo, no sé, nos conocemos, la gente se preocupa, hay una calidez, son cosas que uno toma por sentado. Y también lo que me ha gustado mucho en Chile, pero que debo reconocer que igual me ha chocado, pero no de mala forma, obviamente está mucho más multicultural, sobre todo en Santiago. Es una cosa, pero que como te digo, me gusta mucho, que es como de subirte al metro y que igual es raro decir como no veo chilenos, porque igual los chilenos los hicimos todos diferentes. Hay gente que es muy rubia, gente que es muy morena, gente que es mestiza, no sé. Pero se nota que hay una presencia como internacional mucho más grande. Lo cual me gusta, pero igual obviamente te desafía a acostumbrarte a nuevas cosas. Y también obviamente eso lleva a muchos discursos de odio hoy en día. Y eso he notado mucho en Chile. Y no solamente lo he notado yo al estar allá, igual un poco como notar como que tengo amistades como que siempre los he considerado como muy como open-minded. Y ahora es como no sé si están tan cómodos con el extranjero. O no sé si están tan cómodos como con ciertas políticas públicas respecto a migración. Entonces eso obviamente da como miedo, no sé si esa es la palabra correcta, pero no me gusta mucho y en ese caso me gustaría que fuese diferente. Siento que igual Chile es un país como que recién se está acostumbrando a la migración, entonces obviamente, bueno, tienen que pasar muchas cosas, no sabemos cómo va a ser, ojalá que sea todo bueno, pero eso, como te digo, mucho como cariño hacia Chile por lo que uno extraña y por apreciar lo bueno que tenemos, pero claro, estos nuevos cambios de repente como que asustan un poco. Y sí, pasa mucho. Hay muchas cosas que uno valora cuando está fuera y como que yo le decía a mis amigos que claro, uno como que vuelve, viene de vacaciones y escucháis puras quejas nomás, po. Sí, po. Pero yo, por ejemplo, lo que más echaba de menos cuando estaba afuera era hacer aseo el fin de semana con Chayanne de fondo, ponte tú. Entonces, yo te juro que cuando hacía el aseo en la casa donde vivía, ponía Chayanne a todo chancho y me ponía ahí a, a trapear el suelo feliz, echaba de menos ir a la feria en la mañana, los días sábados, ¿cachai? Era como cosas de ese estilo, comer una palta bien cremosa, como el conversar de la vida con mis viejos, con mi hermano o con mi amigo, como que lo mismo, el tema del transporte público, porque si bien en otros países el transporte es bueno en las ciudades, pero digamos que acá, y esto yo lo he visto por el ex CEO de WOM, que el gallo vivía acá en Chile, que es un pelado, y este gallo siempre sube a través de LinkedIn, sube como foto, oye, el transporte público en Chile es maravilloso, o sea, el gallo se tomaba una micro en Santiago y llegaba a Maitencillo, por ejemplo. ¿Cachai? Claro. Y de repente en países desarrollados estas cosas no pasan, po. No hay transporte público, po. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, viví en Tasmania, en Australia. Estuve allá como 6 meses y tenías que comprarte un auto sí o sí, porque digamos que el transporte donde yo vivía, que es un lugar que se llamaba Coles Bay, a llegar a la capital pasaba como una vez al día, po, ¿cachai? Entonces, hay cosas que de repente uno, si bien no sé, acá en Valpo el tema de la limpieza es súper desagradable, la seguridad, pero por otro lado también tenemos cosas muy, muy, muy buenas, muy buenas. La feria, el alimento barato en la feria, ¿cachai? El supermercado, ¿no? Esos gallos nos están robando hace rato y da rabia esa weá, porque al final es más caro comprar acá con el tercio del sueldo que ganaba en Australia que allá en Australia, ¿cachai? Era lo mismo, entonces esas cosas como que dan muchas cosas, mucha rabia, pero otras cosas como momento de apreciación a mi querido Chile, es como me siento sentí muy chileno y es como, oye, esta cuestión en Chile no pasaría y como que es chistoso, pues ponerse como en la otra posición, ¿cachai? Como el que aprecia tu país de origen versus el que lo detesta cuando está acá, ¿no? No sé si te ha pasado lo mismo. O sea, definitivamente, o sea, como te digo, yo antes era como, oh, este país de mierda, como hasta cuándo, y no sé qué cosa, y como todo mal, y después era como, no estamos tan mal, o sea,
Es más, creo que no estamos mal, creo que estamos bien. Obviamente es un país en vías de más desarrollo y todo. Y también es entender, bueno, acá tal vez se me escapa un poco como el tema, pero es como entender también como que somos un país postcolonial, que es un país considerado por estas masas más como poderosas, tercermundistas, lo que sea. Y obviamente eso genera algo, o sea, genera algo en el país, en su desarrollo. Pero bajo ese prisma, Chile está súper bien y yo creo que va a seguir mejorando y esperar que así sea. Así es. Este tema salió en alguna entrevista antes, que al final yo creo que está bien compararse con uno mismo, es decir, siempre apuntar a estar mejor, ¿cachai? De lo que tú estás en tu situación actual. Y yo creo que eso está muy bien, o sea, está bien decir, oye, hay que mejorar la seguridad, la limpieza en las calles en Valpo, ¿cachai? Que la educación y un montón de cosas, la diversidad, todas esas cosas tienen que ir mejorando sí o sí, pero tampoco es malo, yo creo que también es parte del proceso mirar al lado, ¿cachai? Y ni tan al lado, también tenés que irte para otros países. De repente, a mí me pasaba que yo estaba en Asia, si bien está súper romantizado también el sudeste asiático. Oye, lo que es la explotación sexual de las mujeres, ¿cachai? El tráfico de niños, o sea, un montón de cosas que tú decís, acá en Chile no es algo normalizado, por lo menos, ¿cachai? O en Sudamérica, ¿me entiendes? Puede pasar en México, porque pasa en México también, pero digamos que también estamos muy avanzados en algunos temas que otros países no, o otras zonas geográficas no lo están. En Australia, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención lo que eran buenos para chupar, o sea, súper buenos para las drogas, para tomar. Acá en Chile igual somos buenos para el copete, pero nunca como allá, ¿me entendí? Entonces, como que yo decía, oye, qué heavy, como cambiar esa perspectiva. Y también en el fondo que nos hace bien ir comparando. Yo creo que hayan personas que viajan y que vuelvan a Chile también aporta mucho, porque también aporta otra visión de mundo. Yo creo que a ti también te pasa, que de repente con tu familia tú conversás y cosas, y a ellos les resuenan ciertos temas, y dicen, oye, pero qué loco lo que pasa en otros países. Como que tú en el fondo igual le abres la mente y le abres en el fondo el mundo a las personas que están alrededor tuyo. Claro, y sobre todo cuando, igual yo creo que influye harto cuando depende de nuestros como nuestros contextos socioeconómicos también. Entonces, por ejemplo, como si tu familia, obviamente, no sé, pues más, no sé, ha estado más en el mundo de la academia o ha estudiado más como en la universidad, obviamente hay muchas cosas que ellos ya conocen, que lo han leído, que lo han visto, pero por ejemplo, eso no es el caso de mi familia, entonces obviamente hay cosas como, y tampoco era mi caso antes, entonces obviamente uno carga como con muchas preconcepciones, como que todo es mejor en el comillas o pseudo primer mundo y claro te das cuenta al final como hablamos de esto como de esta comparación es como Chile no está mal, eso yo me recuerdo en Australia la vez que yo fui fue 2019. Bueno, tú me puedes como confirmar, era legal tomar y conducir. Y te podían hacer como. Y claro, el policía te paraba y la persona decía, no, me tomé 2 cervezas. Ah, ya, siga. Y eso en Chile no pasa. Y obviamente, o sea, me refiero, hay gente que lo hace porque en todos lados hay gente que quiebra la ley. Pero igual es un estado que en Chile que igual está en vías a como mejorar la vida de la gente. Entonces como que, no sé, de repente ver esas cosas lo encuentro como interesante, sobre todo nuevamente cuando en un contexto familiar tal vez no, la información no era tan rica. Totalmente, sí. Muchas cosas, muchas cosas. Al final yo creo que nunca estamos tan mal como decimos, pero tampoco tan bien como algunos lo pintan. Entonces hay que, para compararse, no solo mirarse el ombligo, ¿cachai? Sino que también ver un contexto, porque al final... En el mundo en que vivimos estamos todos interrelacionados. O sea, tú que hablaste de Chipre, algo había pasado con Chipre hace un tiempo atrás, no me acuerdo, y la economía mundial estaba, pero así, al borde del colapso, ¿cachai? O sea, y una isla así, un puntito dentro del mundo, pero aún así impacta mucho, ¿me entendí? Entonces, o por ejemplo, hace un tiempo atrás yo leía el efecto de la producción de microchips en Taiwán, que es el mayor productor de microchips del mundo, y hoy en día todo, absolutamente todo, funciona con microchips. Entonces, si China invade Taiwán, que es una isla un poroto, digamos que la producción de microchips se va al colapso y no sé qué, y hay un montón de países que están tratando de llegar a los costos de producción de... Entonces, imagínate, y esos son algunos ejemplos, y entender que estamos más correlacionados de lo que creemos es muy importante, ¿cachai? Oye, Ian, se me ha pasado volando la conversación, la verdad. Me ha encantado hasta el momento. Mira, antes de ir como la parte final de estas entrevistas, hay una dinámica que yo sigo, que es que al entrevistado anterior le deja una pregunta al siguiente sin saber quién es. ¿Ya? La entrevistada anterior fue Sofía Guayaquil. Y no sé si tú lo ubicas, pero Sofía Guayaquil es una influencer comunicadora mapuche
Ujú. Ella comunica a través de las redes sociales sobre la cultura mapuche. En el fondo es como concientizar un poco a la gente no mapuche qué es lo que significa hacerlo, y también en el fondo que las personas que tengan raíces mapuche o ascendencia mapuche también se sientan más identificados con su identidad, ¿ya? Ujú. Ella tiene mucha popularidad en redes sociales. En Instagram tiene más de 100.000 seguidores, en TikTok más de 200.000 seguidores. Digamos que ella tiene un mensaje potente. Y la pregunta que te dejo es la siguiente. Dice, ¿cuál es tu comida favorita? Pero, ojo, pero no cualquier favoritismo, sino que tiene que ver con esa comida que te trae el recuerdo más lindo. Uf, oh, el recuerdo más lindo. O bueno, sabes que no. Creo que es como una pregunta simple, pero esta cosa del recuerdo más lindo como que me explotó la cabeza. Em, no te sabría decir la verdad. O sea, estaba pensando, cuando me preguntaste fue como que dije pastel de choclo. Como que pensé en Yeah. eso. Pero no es que tenga malos recuerdos con el pastel de choclo, para nada. Pero no sé qué lo hace tan especial. Puede ser que por lo general lo comíamos los domingos. Y no todos los domingos, era como algo especial. Estaba pensando también. Hoy está algo como, pero es como personal, pero me acuerdo que cuando éramos chicos no había tanta plata en la casa. Y me acuerdo que cuando comíamos algo diferente era como pollo asado. Eso me recuerdo como un pollo asado y como que hay plata o estamos haciendo algo especial. Y diría que eso, y hasta los días de hoy me gusta mucho el pollo asado, y diría que eso es como una de las comidas. Lo siento, no es nada No, como no, no, está bien. sofisticado, pero eso es como un muy buen recuerdo de mi niñez. Está perfecto, porque al final lo que ella quería entender era eso, como, porque en la cultura mapuche al final la comida también es re importante y como que te trae Mm. ciertos recuerdos, cosas, ¿cachai? Por ejemplo, el tema de que el pastel de choclo los fines de semana, para mí es hermoso, pues, ¿me entendí? Como de entender que era una instancia familiar, ¿cachai? Ah. Como de unión, y el tema del pollo asado también, pues, o sea, como que ese era el propósito de la pregunta, así que muchas gracias por No, de responderla. nada. Ian, ¿qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? Sin saber quién Uf, es. sin saber quién es. Pero tú tampoco sabes quién es, ¿o sí? No te puedo preguntar algo, ¿no? No, no, la verdad es que no Ya, tengo aún segundo invitado. No he, obviamente hay conversaciones, pero no he agendado la siguiente. ya. Así que para mí también es sorpresa. Ah, quiero saber cuál, de esta persona que no sé quién es, quiero saber cuál ha sido el viaje, pero no puede ser cualquier viaje, de aquí tomarse un bus a una ciudad de una hora, que ha sido el más como enriquecedor, como donde más esta Ok, persona ha aprendido algo que le recuerda a este viaje. buenísimo. Se le preguntará. Mm. Ian, ¿algún tema importante, algo que no hayamos conversado que para ti sea relevante comunicar, decir? No, sabes que, bueno, como decías antes, se me pasó volando este rato, súper entrete. Y muchas gracias por la invitación. No, más que nada como dejar este mensaje nuevamente como bueno, que obviamente como lo decíamos delante, cuando uno migra es obviamente uno ve el mundo y se ve a uno mismo y a las y los que nos rodean diferentes y tal vez como un poquito como llamar de repente a la gente que tal vez no ha viajado o que tiene miedo a las migraciones, sin desestimar obviamente que hay gente que hace cosas malas, pero que no es la mayoría, como entender eso, como que no es la mayoría, no, el migrante en sí no migra como para delinquir, no es la mayoría y lo muestran estudios empíricos, esa es la verdad. Entonces como llamar un poquito como a la empatía, a entender que todos de alguna u otra forma estemos hasta en nuestro mismo país, estamos como viajando, estamos como haciendo nuestro propio viaje y ser un poquito más como cautelosos con lo que decimos, sobre todo en redes. Y eso, como un poco más un llamado como a la empatía, a la solidaridad y eso. Genial.